Muy bien, ahora sí, estimados, estimadas, muy buenas tardes, un gusto en saludarles, en reunirnos nuevamente en este día lunes. Ya vamos avanzando un poquito más. Esta es nuestro tercer encuentro, así que sean todos muy bienvenidos para ir corroborando y ordenando todo, ¿cierto? Les agradezco a todos los que han ido escribiendo en el chat a modo de nuestra lista, ¿cierto? Tengo acá a Yael Santander que está saludando y bien, de aquí empiezo ya con los solicitados del presente para que vayamos ordenaditos. Geraldine Renca, Mitzi Vera, Nancy Cáceres, Virginia López, Brigitte Rivera, Gabriela Sá, María Aguilera, Alejandra Vergara, Isabel Díaz, María José Zúñiga, ya ella la volvimos a mencionar, Elizabeth Fuentes, Eugenia Quiñao, Soledad Garay, Patricia Gallardo, Rita Lorca, Macarena Lazo, Sharon Núñez, Paola Fres, Pilar Gavilán, Víctor Cid, Marisol Toro, y María Isabel que nos está saludando. Ahora sí, les saludo también, igual de cariñosamente que ustedes, han sido muy amables durante estas primeras instancias, así que espero que sigamos teniendo esta buena comunicación, recordar que frente a cualquier inconveniente que usted vaya teniendo, recuerde que hay una instancia después de poder dar las evaluaciones y cualquier cosa, yo de todas maneras trato de estar lo más pendiente ahí al WhatsApp para poder responder. Así que siempre tenemos que tener una disposición de calma en nuestra asignatura. ¿Ya? Dijimos las evaluaciones son importantes, sí, son importantes, lo vamos a solucionar todo porque de eso se trata, pero no van a tener ningún sentido, ¿cierto? Si son algo que nos quita el sueño. Lo digo como una crítica en general al sistema educativo chileno, ¿no? Así que sin desesperarse, cualquier cosa la vamos a solucionar. Lo importante es que estemos con una disposición agradable hacia la asignatura y todo se va a entender porque a todos nos suceden cosas, así que le agradezco que se haya generado esta buena comunicación, así que en la medida que podamos ir solucionando cosas, que no se genere un problema, bienvenido sea. Así que aquí voy a estar yo dispuesta para eso porque esa es la idea, ¿bien? Estar al servicio de todos unos y otros. Yanira Aguilera nos dice recién entrando, no se preocupe, estamos recién aquí eh, empezando nuestra sesión. Antes de comenzar lo que hoy nos convoca, que va a llevar por tema, esto es importante igual que lo reiteremos, no sé si lo dije en el fondo, pero la idea es que siempre estemos apuntando cosas importantes, que estemos utilizando, por ejemplo, colores, destacadores, no tenga miedo a crear su propia técnica de estudio, eso es importante y nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, con el paso de las sesiones, que es importante también crearnos un método de estudio referente a esto. Entonces vamos a ir haciendo también estos tips, estas detenciones para que también sean una contribución el hecho de estar escuchando, de estar en esta clase. Bien, esto es lo que nos debiese tributar, lo que debiese ser en riqueza, ¿cierto? Lo importante. Bien, entonces tomar apuntes, trabajar idealmente con colores, con sistema de gráficos, con eh, el garabato que usted encuentre pertinente para poder apuntar y de llevar de buena manera, ¿cierto?, las posibles preguntas que van a estar en las evaluaciones futuras. Importante también que pueda preguntar. No hay pregunta que sea mala ni tonta, ¿cierto? Este es un espacio donde todos estamos aprendiendo, así que bienvenida a las preguntas. Para mí no es ninguna interrupción que usted hable o nos diga alguna experiencia o se dé en esta forma, porque eso efectivamente nunca más se nos va a olvidar. Bien, y finalmente, importante que vamos a ir también dándole más feedback a nuestras clases. Importante que sepa que de repente voy a lanzar una pregunta, idealmente para que usted también pueda estar atento y
generar de alguna manera un feedback que para mí como profesora es súper importante, y es que ustedes me respondan y que yo pueda también saber que ustedes están ahí. ¿Ya? Así que todas esas cosas, mientras vayan quedando lo más claro posible, nos vamos ayudando y va haciendo que nuestras sesiones sean más fluidas después, ya cuando esté todo, ¿cierto?, sobre la mesa. Bien, y en relación a eso, también decirte que es ideal que cada sesión de nosotros tenga un título, ¿ya? Y entonces así nosotros vamos a decir que en la sesión 2 entra y se llama, no sé, neurodiversidad. Entonces así ya vamos a saber cuáles son los contenidos y todo lo que debiese en estricto rigor entrar en cualquier tipo de evaluación. ¿Ya? Entonces la clase de hoy va a llevar por título neurodiversidad. ¿Ya? Neurodiversidad, y por supuesto que damos por hecho que todo lo que hablamos, ¿cierto?, en la sesión uno y en la sesión 2 está lo más cimentado posible, ¿ya? Está claro, y si no llegas a estar claro, recuerde que este es el momento para hablar, ¿cierto? Porque ya debiésemos dar por hecho que no tenemos que hablar nuevamente de definiciones básicas que ya hemos hablado anteriormente, ¿ya? Partimos aquí en la tercera clase, ya que se note de la diferencia de la uno, con una base más sólida. Bien, Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Entonces, en relación a lo mismo, vamos a comenzar con lo que hoy nos convoca, hablando justamente, voy a correr esto para acá, hablando acerca de la neurodiversidad. ¿Alguien ha escuchado este término? Neurodiversidad está como bien en boga en el TikTok. Así que algunos que nos gustan ahí estar en las redes sociales o estar en las redes sociales para entender un poco más el mundo que nos rodea, eh, hay hartas condiciones de las cuales han estado súper en boga últimamente, y no tiene que ver solo con decir TEA o decir autista, que está, como ya dijimos, muy manoseado en términos de la gente habla mucho de él, pero algo también ha salido de los neurodivergentes o neurodiversos. Sí, muchos, dice Patricia, ¿cierto? Que aparece por ahí. Incluso hay algunos que hasta no hemos podido diagnosticar con algunas descripciones de aquello. Entonces, neurodiversidad es un término que cada vez está siendo más recurrente, que ya no nos es tan ajeno, ¿cierto? Pero si nosotros hubiésemos hablado de este término, colegas, no sé, hace 5 años, no hubiese, nosotros no hubiésemos tenido la capacidad de saber tanto como quizás sabemos ahora. Bien, es un tema que está naciendo, es un tema que está emergiendo, que ha tenido cierto, o ha radicado o ha tratado de generar buenas y mayor deseo de ser investigado, pero ¿qué es lo que sabemos todos? No se sabe tanto. Bien, buenas tardes, Karen, bienvenida. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta introducción? Porque probablemente cuando hablemos en términos bibliográficos de este término, nos vamos a encontrar con algunas definiciones muy diferentes unas de otras, y por eso aquí hay que ser sumamente cuidadoso con las fuentes fidedignas. Bien, la información respecto de lo que estamos viendo, debemos y nos hacemos responsables en la medida que la vayamos compartiendo, pero también de fuentes que sean confiables. Bien, porque bibliografía no hay mucha, ya sabemos porque no es muy antiguo este estudio, por lo tanto tiene que ser siempre desprendidos de estudios tanto neurológicos como psicológicos, pedagógicos y tratados como en términos científicos para poder hablar, porque aquí nos vamos a meter, como se dice coloquialmente, en términos de ciencia. Hoy día vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de algo que se está comprobando, de algo que es comprobable incluso cuando nosotros hacemos un TAC radiográfico.
Entonces, hoy día no vamos a poner científicos en ese sentido. Y por eso yo decía sí, o les preguntaba si hemos escuchado este término, porque claro, está y está en boga porque últimamente la salud mental es un tema del que se habla en forma más recurrente que antes, ¿cierto? Y justamente esto viene y nace como una respuesta de los millones de sucesos y padecimientos y conflictos y necesidades que nos vimos, sobre todo situados y de frente, ¿cierto?, después de la pandemia. Nos encontramos con hartas cosas distintas y nos tuvimos que enfrentar a un escenario en que la nueva educación tiene que volver a aprender. Y en razón de lo mismo, nace la neurodiversidad como tema que se instaura en la familia, se instaura en la sociedad y se instaura, por lo tanto, en la educación. Partiendo de esa base, vamos a considerar que cuando hablamos de este término, entonces hablamos de ciencia como tal. Hablamos de hechos comprobables, empíricos, que están sustentados en investigaciones científicas. Por lo tanto, cuando hablemos de neurodiversidad y todo lo que digamos hoy día y más adelante y lo que usted investigue, lo diga usted con propiedad, porque no va a ser solamente eh, un mito o un neuromito de los cuales se pueden escuchar bastante. Es importante que se diga esto porque, como digo, hay mucha información que circula, pero que no es del todo cierta. Y por eso tenemos que ser súper responsables también en tener que traspasar. Vamos a entender entonces en este contexto que la neurodiversidad es una variabilidad neurocognitiva. Y ojo con este concepto o frase porque esto es como aprendérselo prácticamente de memoria, podríamos decir. Porque al decir variabilidad neurocognitiva, estamos diciendo que cognitivamente las neuronas, la sinapsis, todo lo que se desarrolle cognitivamente en un ser humano va a ser variable. Esto quiere decir que va a variar de uno con otro. Esto es tan simple como decir que si somos infinita cantidad o 17 millones de chilenos, van a existir probablemente eh, esta misma cantidad de subconjuntos en la posibilidad de aprender. Entonces, yo, Alejandra, no voy a aprender de la misma manera que Nancy o que Matías o que Pilar. Voy a aprender de una manera especial porque, claro, soy una persona única. Y esto, pensémoslo bien, pensemos en cómo a nosotros nos educaron. ¿Tiene sentido, se parece? ¿O realmente aquí nos pegamos un tremendo salto, ¿cierto? A mirar la educación de un punto de vista mucho más respetuoso y pensando, ¿cierto? En que cada uno de nosotros es tan diferente que incluso en las últimas, de hecho ayer lo leía, las últimas investigaciones dice que todos nosotros somos neurodivergentes o somos o necesitamos o tenemos necesidades educativas especiales. Y esto quiere decir, ¿cierto? Bueno, eso está en investigación. Y esto quiere decir simplemente de que todos en nuestra individualidad debemos encontrar nuestras propias maneras de poder aprender. Pensando en lo que yo les solicitaba recién, me gustaría que hiciéramos un alto y pensáramos en la escuela en la que fuimos educados nosotros. ¿Cómo éramos educados nosotros? ¿Cómo nos repartíamos en la sala de clases? ¿Cómo eran nuestras clases? A ver, ¿quién me puede ayudar con algún ejemplo respecto de lo que se acuerda de su paso por la escolaridad, sobre todo en educación básica o media? Hola, profesora Hola, buenas tardes, Patricia, Patricia. Patricia por acá. Mire, yo tengo hartos años, entonces fui educada bastante distinto a cómo se lleva la educación ahora, ¿ya? A nosotros en el colegio, yo me acuerdo que en una enseñanza básica entre tercero a quinto básico, a nosotros nos enseñaban a que si subíamos a la micro teníamos que darle el asiento a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, cosa que ahora Ujú. por ninguna parte se logra entender. O sea, uno se sube al metro o micro, nadie está ni siquiera preocupado si sube alguna persona adulto mayor.
fuimos enseñados a que nos daban tarea y había una calificación por eso. Eh, las niñas primero, al entrar a la sala, éramos las niñas primero. Entonces, la educación ha cambiado, si bien es cierto, ahora tenemos harta información, pero yo siento que así también se ha desvirtuado un poco la educación cívica que hace tanta falta. A uno le decían que si uno caminaba por la calle, por la vereda, ¿cierto? Nosotros teníamos que mantener nuestra derecha para que la otra persona mantuviera su derecha y no tuviésemos ningún conflicto de cruzarnos o de pasar a llevarse. Entonces, eso por lo menos, esas cosas a mí, generalmente a mí me marcaron mucho. Tiene toda la razón. Yo creo que muchos compartimos esa experiencia, ¿cierto? Como que muchas gracias, Patricia, por participar. Esta, esta uniformidad con que nos educaban a todos, independiente, ¿cierto? De cuántos son del 70, del 80, del 90, del 2000. Compartimos muchas experiencias muy similares porque pasaron muchos años en que la educación se ejercía de una misma manera. Ahora nosotros podemos criticar, ¿cierto?, los modelos formativos que van evolucionando respecto, por ejemplo, de lo que nos explicaba Patricia, los valóricos, ¿cierto?, o los hábitos, que también podemos entrar ahí en una tremenda discusión respecto de cuál es el tema en profundidad, si los valores en realidad han cambiado o si la forma de enseñarlos es la que debe cambiar. Eh, claro, y ahí nos empezamos a cuestionar y detenernos de que, y pensemos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos? Ahora voy a hacer otra pregunta. Antes de esto, eh, dice acá, la profesora era muy cálida, no había asistente de aula, nos dice Eugenia. Toda la razón, ¿cierto? Antes era la profesora con 45 niños adentro y no habían educadoras diferenciales, no había programa PIE, no había programa de integración escolar. Disciplinados, dice Nancy, nos formábamos todos los días, era obligatorio el acto del día lunes, todos con uniforme completo y mucho respeto con todos. Yo también me acuerdo, todos los lunes cantar el himno nacional, ¿cierto? En mi escuelita rural habían 3 cursos, dice Yanira, todos juntos. Acá éramos todos iguales a los ojos del profesor, no había necesidades, miren, lo mismo que estábamos diciendo, súper bien, no había necesidades educativas diferentes y los niños a los que más les costaba eran prácticamente tontos y nada más. Mire, qué bueno que hayamos interactuado porque aquí vemos algunos pros, ¿cierto?, de lo que se ve y algunos contras también de esto, Profe, como por ejemplo que no habían diferencias. Matías, hola, ¿cómo está? hola, muy bien, ¿y usted? Igual recuerdo a mi escuela como algo bonito, pero sí siento que los profesores eran bien más como más estrictos y mucho más como pesados, por decirlo así, eran más, no sé, por Más duros. ejemplo, claro, más duros. Mm, Yo recuerdo que el profe de matemáticas siempre fue el profe antipático, porque él era alguien que muy despectivo con nosotros por nuestra forma física y todas esas cosas. Entonces, siento que igual ahora ha cambiado ese aspecto de los profes y tiene no, toda la bueno, si bien razón. hay muchos también digamos, de la cama antigua, por decirlo así, ha cambiado harto el pensamiento del profe en ese aspecto. Ya no es tanto así, sino más que nada como apoyando al niño, porque antes era como que te veían Eso, como que uno era había siempre estado como el grupo de los tontitos, de los que se portaban mal, de los que eran los mejores notas y siempre los pescaban para todo. Entonces había mucha diferencia, creo yo también, de harta demasiada diferencia. segregación, ¿ah? En ese Sí, sentido, tiene sí, toda la razón. claro. Buen punto, Matías. Muchas gracias por participar. Acá, después de la participación de Yanira, nos escribe Geraldine, dice, el niño que no estaba tranquilo era el niño problema del curso. Ahora hay más ayuda, diagnóstico sobre eso. Muchas gracias, Geraldine. Alejandra nos dice, existía el respeto a los docentes, bien importante, y entre los compañeros, lo cual hoy es difícil. Bien, tiene toda la razón. María Espinosa nos dice, en mi colegio eran las clases con atención, sobre todo el lenguaje, hacía leer el libro y en segundo tenía que seguir el alumno que pronunciaba el profesor. Mira qué interesante.
Sí, yo creo que muchos de los que son buenos para leer, entre comillas, digámoslo coloquialmente, o fueron instaurados, ¿cierto? Gracias a los libros que nos hacían leer, como dice Cari. Soledad dice, en clase no podíamos hablar sin el permiso de la profe y el que se portaba mal había un castigo y los padres apoyaban a los profesores. Buen punto. La oveja negra. Pobrecitos. Sí. Bien, importante que establezcamos, ¿cierto?, esta diferencia y que logremos visualizarla tanto como ya dijimos en términos valóricos como en términos eh, empíricos. Es decir, esto sucede, esto sucedía y así se aprende o se aprendía. Pero ahora pensemos y llevémoslo a otro escenario, al mundo común y corriente y actual. Muchos de nosotros fuimos, no sé si se acuerdan de esos primeros celulares Nokia que salieron como en el 2000 y algo, eran unos más grandes, de esos que han salvado vidas porque no se les gasta la batería jamás, ¿cierto? Pensemos en cómo ha evolucionado, sobre todo los que hemos tenido diferentes celulares por alguna u otra razón, cómo ha evolucionado el celular en estos últimos 20 años. Y pensemos que nosotros cuántas veces hemos tenido que cambiar de celular, justamente por tener que adaptarnos a esa realidad, porque si no nos vamos quedando obsoletos, ¿cierto? Pero lo mismo ocurre con la visión de la educación. Si nosotros llevamos aquí, podemos ver nuestras edades y probablemente existan hasta 30 años de diferencia. Sin embargo, nuestras experiencias son súper parecidas. Eso quiere decir que probablemente en 30 años no era mucho lo que se avanzaba en términos investigativos, no era mucho de lo que se sabía del cerebro de un estudiante, más que lo que nos decía Piaget, Vygotsky, Haussmann, ¿cierto? Pavlov y todos los estudios del 1980, el último, más o menos. Y por eso, nace esta visión que nos dice, miren, personas que trabajan ahora en el siglo XXI, ya no trabajamos en el siglo XX, no trabajamos en el siglo XIX, ustedes nacieron en el siglo XIX, estudiaron en el siglo XX y van a tener que trabajar con niños del siglo XXI. Y desde ese punto de vista, la educación, sea diferente, buena o mala, porque aquí nos vamos a detener todos quienes pensamos eh, en forma respetuosa de la educación, teniendo todo lo positivo de lo de antes. No hay que comparar, no podemos comparar lo antiguo con lo de ahora, porque justamente eran realidades respecto de lo que se sabía y todos han tratado de hacer lo mejor posible. Sin embargo, nosotros no podemos seguir pensando la educación y la pedagogía como la pensaban nuestros papás, porque ahora nos toca a nosotros tener que ser ejemplos de estudiantes que nacieron en otro siglo, tienen otras costumbres, tienen otras vivencias, ni siquiera vamos a tener estudiantes que ni siquiera van a conocer el teléfono no sé cómo se llamaba, de bocina, por decirlo así. No lo van a conocer porque solo nacieron en la era en que había celulares. Entonces, pongámonos ahora nosotros, asistentes de la educación, docentes, lo que seamos, en esa escena. Claramente, nuestra forma, nuestro conocimiento, nuestro ejemplo, nuestro proceder tiene que encajar con la sociedad a la que estamos dispuestos a trabajar. Y ese es el secreto, no hay otro. Y desde esa perspectiva nace la neurodiversidad, no por decir los niños de ahora son así, no, sino que nos dicen los niños de ahora aprenden así, porque nacieron en una era de esta forma y además porque ahora se conoce mucho más lo que antes se desconocía, como algo que dijo una compañera nuestra, aquel estudiante que le costaba antes era el que no sabía y se segregaba y no había espacio para ese compañero en mi sala. Había que llevarlo a otro tipo de escuela. Sin embargo, ahora, tal como lo vimos en la sesión 1 y 2, la ley nos viene a decir, no, somos nosotros como escuela los que tenemos que adaptarnos a esa diferencia que trae este estudiante, porque además somos todos diferentes. O sea, nuestras clases debiesen ser
idealmente lo más entretenidas del mundo, debiésemos nosotros adaptarnos y nosotros pensar cómo nos habría gustado a nosotros que nos enseñaran. Y eso no tiene que ver, ¿cierto?, con dejar de lado hábitos, dejar de lado valores y todo eso, porque por eso los colegios tienen valores institucionales y tienen sellos institucionales. Y eso, cuando se dejan de trabajar, es simplemente porque el colegio no está haciendo su trabajo completo. ¿Bien? Todo esto en neurodiversidad. Profesora, Dígame, sí. Una de las cosas que a mí me gusta de la definición de neurodiversidad es saber que todos somos distintos y que tenemos distintos ujú, cerebros, por lo tanto, distintas habilidades y distintas capacidades. Entonces, entendiéndolo así, es más fácil como eh, correcto, poder saber que tenemos eso, distintas oportunidades, capacidades y todo. Una de las cosas que yo estaba pensando, que me maravilla ahora de lo que se ha descubierto, es que, por ejemplo, en el tiempo que yo estudié, se decía que las neuronas, si se morían, no volvíamos a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que se ¿cierto? decía? Que con el tiempo Sí, íbamos a ir perdiendo capacidades. era Y terrible para, para los cumpleaños. no, para mí, que Sí, yo era como, eso era, no, no, yo no quería envejecer, o sea, ah, era obvio claro, que era malo envejecer, era malo que pasara el tiempo. Pero con todos los descubrimientos y la neuroplasticidad que neuroplasticidad, se muy habla ahora, bien, eh, aprendemos que no. Incluso lo que estamos haciendo ahora, que es estudiar, aprender, crea nuevas conexiones nerviosas, crea nuevas neuronas, nos genera otras habilidades, nos genera incluso ilusión que los nos seres da humanos, esperanza, sí se ha descubierto que cuando uno aprende algo que le gusta, que le ilusiona, que incluso lo pone en un escenario como bueno, ya el cuerpo empieza a como a decir que está contento. Y eso ya exacto, ayuda en la salud física, en la salud emocional, en todos los aspectos. Entonces, eso a mí me maravilla. Saber tiene que toda la finalmente razón, no hay Isabel, edad para aprender. Ahora, no hay exacto, límites. no hay límite. Nosotros mismos lo somos. ¿Sí? Qué maravillosa contribución la de nuestra compañera, porque así, algo que lo escuchamos, gracias a esta postura, a este paradigma, nos dice, ok, ¿usted qué edad tiene? 35, 40, 50. ¿Y cuál es el problema? Usted puede seguir creando, ¿cierto?, nuevas conexiones. No porque vayamos avanzando en edad significa que nuestras funciones cognitivas se vayan debilitando por sí solas. Lo que sucede es que nosotros tenemos que sacarle trote, igual que un músculo. Entonces, a todos quienes les guste este tema, miren, justo era verdad que estábamos leyendo, se logra ver muy bien, así como nítido, pero este libro se llama Cerebrando la neurodiversidad, no sé por qué no se ve bien, Cerebrando la neurodiversidad, y ahí justamente para quienes les guste este tipo de lectura, tiene todo lo que nos convoca en este curso, la autora Rosana Fernández Coto ya habla de que cuando empezamos recién a hablar de neurodiversidad, solo ahí estamos dando el primer paso hacia una educación inclusiva. Así que eh, ahí, Isabel, estoy segura que a usted le va a gustar también ese libro. Entonces, desde este punto de vista, pensando en todo esto que hemos hablado, claramente nos dice que tenemos que plantearnos una postura que nos obliga a nosotros como sociedad y por tanto en los colegios a eh, introducir términos de la psicología en la educación. Por lo tanto, por esto es importante que todos quienes trabajemos en educación constantemente estemos capacitándonos, ¿bien? Entonces, ya sabemos que en términos concretos, si a uno le preguntaran qué es la neurodiversidad, vamos a hablar de la variabilidad neurocognitiva. Y por lo tanto, esto establece nuestras propias diferencias. Cada ser humano posee un sistema nervioso que es único. Por lo tanto, claramente, la combinación del entorno, las habilidades, la genética, mi sistema nervioso va a conformar un ser único. Así que imagínense la responsabilidad que tenemos para educarlos a todos, ¿cierto? Y tratar de unificar lo más posible.
Entonces, desde este punto de vista, y para ir resumiendo esta primera parte, tiene que ver con que no podemos seguir haciendo bloques iguales, ¿no? Porque justamente esta tendencia nos dice, bien, es que ya se investigó, nosotros tenemos la prueba, ¿cierto?, de que el cerebro se estimula, por lo tanto cambia de color, y esto significa que se activa bajo ciertas estimulaciones que tienen que ver con lo neurológico. Esto está comprobado. Por lo tanto, nosotros vamos a ser súper respetuosos también desde esta postura, estudiando esto, porque claramente nosotros estamos siendo atentos con lo que corresponde respecto a las nuevas tendencias, pero porque están basados en estudios empíricos. ¿Bien? Esto no es que yo creo que es. ¿Bien? Desde este punto de vista, entonces, ya basándonos y teniendo todos los elementos para defender esta postura, ya sin comparar lo anterior con lo ahora, sino esta fusión, ¿cierto?, que se hizo de avanzar. Entonces, nos dice que desarrollo neurológico atípico es una distancia normal que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. Por lo tanto, cualquier condición que se tenga a nivel neurológico es una condición que nos va a diferenciar tal como que otra persona tuviese un rasgo físico distinto al mío. A ese grado de importancia. Por eso que se crea, ¿cierto?, en Chile, la ley PEA, que viene a reafirmar todos estos estudios que no se pueden quedar en el aire porque claramente hay que considerar a las personas en su totalidad y que probablemente hemos mirado de una manera distinta al que es diferente cuando solo es diferente. Existen diversas maneras para procesar la información respecto de esta postura y también, por lo tanto, diferentes configuraciones cerebrales tan únicas como la cantidad de personas que habitamos en el planeta. El autismo, desde el punto de vista de la neurodiversidad, y justamente por eso se baja hacia nuestra ley, no es una enfermedad, tampoco es un trastorno, sino una condición de vida con la cual se nace y se posee un neurodesarrollo atípico. Y esto, lo más reciente, lo vino, ¿cierto?, el autor Reaño, es importante que lo sepamos. Miren, es súper reciente, el año 2017 recién se sabe de que el autismo no es una enfermedad, porque antes de ese periodo, ¿cierto? Si bien ya no se decía enfermedad, se decía un trastorno. Por eso que el 2017 nos dicen no es ni enfermedad ni trastorno, solo es una condición que se mantiene en el transcurso de toda la vida. Por lo tanto, cuando nosotros decidimos tratar la condición en nuestros establecimientos, tenemos que considerar de que los niños, los jóvenes, los adultos van a necesitar este apoyo, porque un adulto que tiene autismo necesita el mismo apoyo que un niño que es autista en un colegio, ¿ya? Necesita apoyo, ¿cierto?, para ir asegurando este equilibrio. Bien, se evita entonces desde esta fecha aproximadamente el enfoque patologizante del autismo, o sea, ya no lo vemos como una patología, sin negar, ¿cierto?, de que existen situaciones que van a ser propias de esta condición, como por ejemplo aquellas que mencionábamos en la sesión 1 y 2, esta sensibilidad o hipersensibilidad acústica, por ejemplo. Eso va a ser más bien muy parecido en todas las condiciones. Entonces, no porque digamos que esto es una diferencia, significa que hay algunas similitudes también. No se preocupe, Marcia. Recuerde que todo va quedando grabado. Bien, ¿dónde se sitúa el principal nudo crítico o el principal desafío a tratar en los colegios? Más que solo que aprendan los estudiantes. Bien, porque mucho se ha descubierto también y cada vez se sabe más que problemas de aprendizaje no necesariamente trae consigo la condición. De hecho, podemos tener estudiantes que sean
tremendamente exitosos a nivel académico, es decir, que saquen buenas calificaciones para lo que es el común. Y eso incluso es bastante común, sobre todo si les gusta mucho un tema, ¿cierto? Se pueden destacar sin ningún problema. Entonces, el desafío se impone en lo social. ¿Qué nos dice esta nueva postura de la ley y los enfoques? Que no podemos solo enfocarnos, ¿cierto?, en cómo este estudiante aprende académicamente, sino que cómo se relaciona con su entorno. Y ahí están donde están, diría yo, los principales desafíos o conflictos en general que ha traído la ley TEA en nuestro país respecto de la neurodiversidad también. Bien, los conflictos se crean más bien a nivel de convivencia que en otra cosa, porque hay una barrera social que está asociada a la condición y es importante que todos nosotros sepamos, ¿cierto? Que sabemos que los estudiantes o los niños o niñas o jóvenes que tienen eh, las habilidades sociales, nos dice Pilar, justamente Pilar, las habilidades sociales son las que hay que ir desarrollando en los estudiantes, que son nuestra tarea más difícil, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que no podemos llegar y abrazarlos, eh, y no porque eso tenga algún problema, sino que, claro, hay una barrera, ¿cierto? Que ahí implica tener un trabajo de seguimiento, de confianza, no se puede llegar y abordar una condición. Em, entonces, respecto de eso, ahí se crean, ¿cierto? Y es justamente lo que nos dice la neurodiversidad, pero también se torna el enfoque principal de la ley TEA en nuestro país, que tiene que ver con cómo nosotros, como colegio, entregamos a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que puedan ser seres funcionales y que se puedan relacionar con los demás. Entonces ahí tenemos un doble trabajo, ¿cierto? Em, entonces, desde este punto de vista, las personas con con TEA, en este caso, que es lo que nos convoca, siempre resguardando, ¿cierto?, que partimos desde la neurodiversidad, no son pacientes, sino que son participantes. No se brinda terapia, sino que acompañamiento o intervención. Se busca, tal como le decíamos anteriormente, crear lazos de empatía, escucha, comprensión y acción. Y es por eso que tenemos que tener claro cuál es la diferencia también generacional, porque no todo va a funcionar, ¿cierto? Tal como en nuestros tiempos funcionaba. La atención que se capta no es la misma. Imagínense entonces con un estudiante neurodivergente tenemos un desafío 2 veces más grande con eso. ¿Bien? Y se pasa de considerar al autismo desde el déficit, perdón, hacia la característica. ¿Bien? Esto es importante que lo apuntemos porque probablemente salga, ¿cierto? Sí o sí en nuestra próxima evaluación. ¿Qué es lo que es entonces una persona neurodiversa? Una persona neurodiversa, vamos a leerlo tal y como parece, porque probablemente, como digamos, esto sí va en la evaluación. Es un término general para referirse a los individuos que son autistas principalmente, pero también abarca, por ejemplo, la dislexia, la dispraxia, el déficit atencional con hiperactividad, es decir, el TDAH, u otras condiciones que llevan a pasar por procesos cognitivos, o sea, mentales y emocionales, de manera distinta a la que tradicionalmente la mayoría de las personas se desarrollan. Es decir, distinto a la norma. Eso entonces vamos a entender por una persona neurodiversa. Ahora nosotros pensemos, ¿cuántos de nosotros somos neurodiversos? Incluso muchos no diagnosticados, ¿cierto? Porque tal como hemos dicho, en nuestra época esto no se diagnosticaba generalmente. Por lo tanto, es muy probable que a veces nos enfrentemos sobre todo en el ámbito laboral, a personas que tienen muchas características neurodiversas y que justamente responden a este tipo de condición, pero que nunca han sido diagnosticadas. ¿Qué te hace neurodivergente? Este término se utiliza entonces para describir a aquellas personas cuyas habilidades eh, forman parte de una forma de procesar la información que es distinta a lo que tienen la mayoría.
Entonces, hasta ahí nosotros no tenemos ningún conflicto, ¿cierto? Ni con la definición, ni con las descripciones que tiene la neurodiversidad, porque hasta aquí todo puede ser tratado en contextos educativos formales sin ningún inconveniente. Por eso la ley, entonces, en consecuencia de lo que lo que nos decía la sesión uno y 2, viene a cubrir todo este paradigma y nos dice, si esto es neurociencia, si esto es una persona neurodiversa y esto es lo que los hace ser neurodiversos, entonces estas personas tienen que desenvolverse en un contexto de formalidad educativa y pueden estar en todos los colegios de Chile. Eso nos dice la ley. Estimados, hasta aquí algún comentario, reflexión, pregunta. Eh, Profesora, tal como dice usted, quizá uno puede identificar muchas de esas características y lo otro que en las distintas etapas de la vida, porque si uno piensa, por ejemplo, yo misma, cuando era estudiante de enseñanza básica, era sumamente tímida, o sea, yo llegaba a un lugar y desaparecía, era como que ojalá no me preguntaran nada, no, era como muy, muy tímida, pero a medida que fui creciendo y fui ganando confianza y fui aprendiendo y me fui dando cuenta de lo que me gustaba y lo que no, en el fondo fui buscando el lugar que era más apropiado en base a mi interés, a las personas. Y mucha gente hoy día me dice, no, Isa, que tú eres tan fácil de hacer amistades, que te cuesta tan poco hablar, que te relacionas y eso, pero ha sido un trabajo, un proceso. Entonces, Mm, muchas veces quizás pasa lo mismo con los niños, los jóvenes con los que uno tenga que relacionarse, que uno lo está viendo en ese proceso de desarrollo. Entonces, claramente, las personas que conozcamos van a seguir aprendiendo, así como yo voy a seguir aprendiendo y quizás hay cosas que a mí no me gustan ahora y yo las estoy tratando de cambiar. Y quizás en 10 años más van a decir, oye, que no es la Isa de ahora, pero porque ¿cierto? yo Claro, he ido haciendo un eso. trabajo para poder mejorar en eso Mm, y quitar o poner las cosas que a mí me vayan interesando. Entonces, de verdad que si uno lo ve, como decía usted, hay mucha neurodiversidad. ¿cierto? Y tiene mucho sentido. Nuevamente, muchas gracias, Isabel, porque qué lindo lo que nos dice. Es claro, el tiempo el que va dando, eh, va puliendo, ¿cierto? Estas habilidades, estas destrezas que con el tiempo vamos entregándonos también a nuestra forma, a nuestro fondo y haciéndole más sentido a lo que somos. Y, y esto entonces no es solo para trabajar, no es solo para entender nuestros entornos, o los niños, o los jóvenes, o los adultos con los que vamos a trabajar, o los que estamos trabajando, es para entendernos a nosotros también, porque estos estudios también son para nosotros, también son para nuestros hijos, también son para nuestros cercanos. Entonces el llamado es a ser justamente más empático con las formas, con los fondos, con las percepciones, con los estímulos. Somos todos diferentes y desde esa perspectiva es imposible entonces que lo que a mí me haya resultado o de la forma en que yo haya aprendido cuando pequeña sea la mejor forma en la que aprenda mi hija o mi hijo o quien sea que me siga y por tanto mis estudiantes, ¿cierto? De ahí la importancia que radica en que las personas que tratan con estudiantes conozcan todo esto, porque tienen que ser personas justamente instruidas en este tema, porque yo creo que más de alguno de nosotros o en general podría tener perfectamente un trauma creado por alguien, por un profesor, una profesora o alguien que haya trabajado en educación que marcó su vida para siempre, para bien, pero también para mal. Y por tanto, cuando nosotros tenemos este tipo de conocimientos, podemos ser más responsables en la forma en que hablamos, en la forma en que nos expresamos, la forma en que nos imponemos, la forma en que obtenemos respeto por parte de nuestros estudiantes de estas generaciones ahora. Entonces aquí hay mucho que cuestionarse y la verdad es que esto es justamente no para hacer una crítica destructiva a lo que somos, sino justamente tal como dice Isabel, para que perfeccionemos lo que somos y vayamos mejorando para quienes servimos también, que son nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Bien, estimados y estimadas, quiero cortar en este momento porque aprovecho yo de cargar mi computador, aprovechamos de ir a buscar algún tecito, café, algo, agüita, vamos a hacer un break de 10 minutos y luego seguimos avanzando para ya finalizar con nuestra sesión de.
Recuerden que esto queda grabándose, yo solo bajo la camarita y el micrófono y nos volvemos a encontrar en 10 minutitos más.
Volvemos entonces a nuestro break y vamos a continuar, ¿cierto? Con el tema que hoy nos convoca, que es neurodiversidad. Bien, entonces nos vamos a ir inevitablemente a este punto. Es justamente preguntarnos cuál es la diferencia entonces entre las personas neurotípicas y aquellas que son neurodivergentes. Recordamos, ¿cierto?, que neurodivergentes o neurodiversa para nosotros va a ser aquella persona que em, principalmente autista, ¿cierto? Que es lo que también nos convoca, pero abarca muchas otras condiciones y son aquellas, ¿cierto?, que pasan por distintos procesos cognitivos o emocionales de manera distinta a la norma. Entonces, partiendo de esa base, neurodivergente va a ser diferente y neurotípica va a ser la norma, es decir, eh, de dónde se sitúan los estándares o las bases, ¿cierto? Los neurotípicos serán entonces aquellos que, por norma, se parecen teniendo en consideración que somos todos distintos, ¿cierto? De que aprendemos todos distintos, pero por supuesto va a haber también alguna similitud y a eso lo vamos a llamar neurotípico. Vaya nomás, Alexandra, con mucho cuidado vaya manejando que le vaya muy bien. Entonces, los individuos tal como para resumir esta parte que es importante, sobre todo porque estos dos conceptos nos van a acompañar en el transcurso de todo el desarrollo de todo nuestro módulo, ¿cierto? Aquellos individuos neurotípicos tienden a crear generalizaciones que son subconscientes, es decir, sienten y piensan basándose en ellos mismos, ¿cierto? Y quienes los rodean. Es de ahí, ¿cierto?, donde se hace esta base que decíamos recién, este estándar. Bien, si una persona neurotípica aplica sus suposiciones internalizadas basadas en su propia neurología, es decir, si pensara que todos se hacen respecto de la realidad que solo él o ella vive, a alguien en el espectro autista cuya neurología es inherentemente diferente. Por eso que la persona neurotípica se equivocará en las observaciones que pueda decir, porque obviamente, ¿cierto?, van a haber siempre diferencias y en ese sentido nosotros tenemos que hacernos responsables, tal como ya hemos dicho, ¿cierto?, de que va a existir la neurodiversidad que siempre ha existido y que debemos hacernos responsables de. Espera un momentito que se me salió el. Ay, sí, ay, sí, me estaba cargando. Gracias por esperar. Bien, ¿cómo puedo entonces, importante detenernos nuevamente, cómo puedo entonces comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente? ¿Cuál es mi labor? Pero dice labor como y a persona neurodivergente, no dice cuál es nuestra labor en educación o cuál es nuestra labor a estudiantes, sino en general, cuando nos encontremos en este proceso, episodio o situación. Lo primero es reconocer, ¿cierto? Y comprender que una persona que está en el espectro autista piensa o siente diferente a lo que probablemente, ¿cierto? Lo neurotípico podemos pensar. Por lo tanto, frente a una situación en la que muchas personas, es decir, neurotipicidad, ¿cierto?, reaccionarían de una manera, la persona con espectro autista podrá reaccionar de una manera distinta. Por lo tanto, tengo que establecer otro punto, que no solamente, ¿cierto?, tengo que tratar o colaborar, sino también entender de que esta persona va a reaccionar de acuerdo a su realidad y a su contexto. Y esto probablemente no vaya a ser, ¿cierto?, el que yo pienso o el que tengo por ideal. Basándonos en esa premisa, entonces, tenemos que ser comprensivos de las particularidades, de las individualidades que trae la condición, pero también el individuo. Por eso que esto es complejo y respetuoso a su vez. También eh, es importante que nosotros nos mostremos empáticos a esta diferencia y que la establezcamos, ¿cierto?, como eso, como una diferencia y
y una condición, no una patología. También tenemos que ser respetuosos tanto en lo emocional, en la habilidad social, como también en lo cognitivo o en lo pedagógico. Importante que si usted sabe que tiene estudiantes en la forma que usted le toque y le corresponda trabajar con ellos, y usted sabe cuál es su determinada condición, entonces se instruya, que constantemente se capaciten los equipos profesionales de los colegios, porque es importante, ¿cierto?, estar siempre a la par de lo que se va sabiendo y de los avances respecto del tratamiento. Digo tratamiento no porque sea una enfermedad, sino en la forma de tratar, ¿bien? Y cómo se va tratando esta condición. Entonces, debemos ser personas idóneas y tener conocimiento básico y mínimo respecto de cuál o tal condición hay en mi realidad. Sobre todo tenemos que saber escuchar, comunicar y aprender del individuo propiamente tal que tiene esta condición. Recordar que existen eh, características que son para todos, pero que también, al igual que todos nosotros, todas las personas tienen ese componente único que va usted solamente a conocer cuando se vincule con el estudiante o con la estudiante, porque finalmente toda esa información la va a obtener de la vinculación personal y el conocimiento que se tenga de ese propio individuo. Bien, hay algunos términos que van a quedar aquí para su conocimiento, que son los métodos, que los voy a nombrar el más conocido, que es el A2, que son métodos, ¿cierto?, de screening en el autismo. Es decir, cuando tenemos la palabra screening, ustedes yo creo que ya lo saben, ¿cierto?, que tiene que ver con una pesquisa para poder determinar o diagnosticar, más que nada derivar, eh, para que un especialista pueda determinar mediante estos instrumentos, que está el QMATch, el EMMATch y el A2, que es el más conocido, em, y otros tantos. Va a depender de varios factores. Estos factores tienen que ver también con aquellas baterías que están disponibles a nivel nacional, del precio y de los especialistas que puedan desarrollar este tipo de instrumentos. Recordar que esta batería, esta aplicación, este screening, lo tiene que realizar un especialista del área. Bien, conozcamos entonces como segunda parte cuáles son los procesos afectivos en el espectro autista. En este punto tenemos que, bueno, ya lo hemos conversado, ya nos hemos situado, ¿cierto?, en lo que se sabe, lo que se sabía, tanto a nivel educacional como en este punto. Y es importante, ¿cierto?, desmitificar cualquier pensamiento equivocado o creencia que se puede haber considerado anterior a lo que vamos sabiendo de neurodiversidad. Y no se preocupe si usted también pensaba algo antes y ahora piensa otra cosa, o todavía no llegamos a ese punto, o hoy día vamos a conversar esto y en el próximo año vamos a pensar otra cosa, porque claramente vamos a ir avanzando también. Pero, tal como hemos dicho, existen grandes diferencias entre lo que se creía antes de lo que se sabe, como por ejemplo que las personas autistas eran incapaces de sentir afecto o de expresar afecto. Bien, las personas autistas, bajo esta condición y premisa, tienen la misma capacidad de poder expresar, ¿cierto?, o manifestar su cariño o reciprocidad también, solo que su forma de expresar va a ser la diferente, ¿cierto? Porque justamente va a depender del vínculo, de la confianza que exista entre quien genera este tipo de afecto. Y esto no va a responder a lo tradicional, pero eso no significa, ¿cierto?, que haya una incapacidad respecto de la manera de abordar un sentimiento. Eso es importante también decir. Alejandra, screening en educación es toda pesquisa que uno realiza. Generalmente este término lo vamos a encontrar en el área de salud o cuando trabajamos bastante JUNAEP, ¿cierto? Los screening entonces son aquellas pesquisas que se dan
a nivel educacional y de salud para determinar o diagnosticar la condición o enfermedad que tiene un estudiante en cualquiera de sus manifestaciones. Por eso que están los screening, por ejemplo, de auditivos. ¿Ya? Espero que ahí haya quedado respondida la pregunta. Es falso también, hablando de mitos, ¿cierto? Con mucho gusto, Alejandra. Que las personas, como ya dijimos, no tengan sentimientos o que no puedan relacionarse a raíz de esto con los demás. Otra vez, volvemos a hablar de lo mismo. Sí se pueden relacionar con los demás, solo que la forma de relación no va a ser a la tradicional. Y por eso son eh, neurotípicos, ¿cierto? O responden distinto al neurotípico. Las personas autistas, como cualquier otra persona, tienen sentimientos, lo procesan de manera distinta, entonces, y hay que diferenciarlo también en el procesamiento sensorial que se tenga respecto de aquello, porque esto también está relacionado con las formas de expresar que nosotros tenemos, que es más tradicional, ¿cierto? De aquellas que por tener esta condición de autismo generalmente puede ser o más o menos intensas o que nosotros no podemos, no seamos capaces en ese momento de poder identificar. Y esto no significa, ¿cierto?, que sea una patología nuevamente, sino que nuestro trabajo en base a estos tres puntos está relacionado a la forma de ir canalizando esta función, a la forma de ir abordando esta emoción o este sentimiento y la manera en que, al menos socialmente, se puede hacer de mejor manera. Profesora, Dígame, Isabel. yo estaba pensando con respecto a a lo que usted estábamos leyendo, que por ejemplo las personas con estas características, eh, ahora se sabe que es un mito, que no tienen sentimientos, que igual pueden relacionarse de otra forma, que hay conductas que uno las va aprendiendo. Y por ejemplo yo pensaba, se me vino a la mente que cuando yo era niña, los afectos no se demostraban por ejemplo, en mi casa no eran de abrazos ni de, eh, quizás ni Comprendo. mucho de Ujú. decir. Uno sentía que los papás lo querían porque estaban preocupadas de las cosas que uno necesitaba. Por ejemplo, yo a mi papá lo veía que trabajaba mucho, entonces eso obviamente a mí me daba la idea de que él estaba preocupado, que nosotros estuviéramos bien, que no nos faltaran las cosas. Mi mamá siempre atenta a que estuviera la comida, la ropa limpia, pero no era de que uno iba a darle un abrazo, decirle te quiero mucho, mi papá nos iba a preguntar cómo te fue en el colegio. Entonces, muchas de las Mm. conductas que uno va aprendiendo y relacionándose son de la forma en donde con las personas que se relacionan y va aprendiendo también así. Y si yo lo pienso, yo no conocía personas cariñosas tampoco. O sea, no era que en la casa de mis amigos tampoco eran los papás muy cariñosos, o de abrazos, quizás era como una cultura. Sí, Ahora que lo pienso de claro. adulta, puede haber sido como que la mayoría de la gente estaba tan afanada en cumplir lo que uno necesitaba, que eso se dejaba como de lado, a diferencia de ahora. Y yo veo, por ejemplo, muchas familias en que el abrazo es muy cotidiano, en que el decir te quiero es muy cotidiano, en el preguntarle cómo te sientes, cómo estás, es cotidiano. Entonces uno lo va aprendiendo también. Y en Toda la estos niños razón. Sí. uno también lo puede enseñar haciéndolo, porque sabemos que los seres humanos imitamos muchas de las conductas. Entonces yo creo que cuando uno analiza estos conceptos de autismo, neurodiversidad, de verdad que uno siente que hay tanto que uno aprende con esto y que mejora la vida, por supuesto, y mejora las relaciones. Saber que podemos Sí, hasta eso totalmente. aprender, hasta aprender a, como, a demostrar el cariño de una forma distinta, lo Exacto. podemos aprender. Quizás no lo enseñaron, por ejemplo, en mi casa no me lo enseñaron, pero lo más probable es que no era porque ni siquiera ellos lo tenían como Ellos, claro, no tenían ese claro. Entonces, referente ¿cómo iban a tampoco. enseñar algo que no lo Correcto. aprendieron de sus padres? Pero uno Es muy sí lo cierto puede aprender. eso, Isabel. Muchas gracias nuevamente por su participación. Yo creo que muchos de nosotros también coincidimos en que la educación antigua en estos términos era más fría, ¿cierto? Y eso respondía también
a que todos respondemos a patrones con los que hemos sido criados y probablemente la falta de demostración afectiva en términos de piel era muy distinta, ¿no? En términos generales, por supuesto, siempre van a haber particularidades y qué maravilloso que así sea. Así que, nuevamente, muchas gracias por compartir sus experiencias. Bien, Víctor, un abrazo, cuídese. La juventud está más, de esta es más frívola, no tanto de piel. Sí, claro, hay de todo, ¿cierto? Como dice el dicho, de todo cierto sale en la viña del Señor. Hagamos un pequeño chequeo de aquello justamente que, además de esto, era lo que se decía con frecuencia respecto de la condición. Un abrazo, Víctor, de la condición de TEA. Por ejemplo, se decía, o todos estos pensamientos llevaban a catalogar a las personas autistas como personas poco empáticas o carentes de empatía. Pero realmente, después de todo lo que hemos visto nosotros, ¿hay falta de empatía? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿Sí? acá Pilar. La Pilar, Sí, lo que pasa es que yo igual desde chica tenía como, bueno, déficit atencional. Desde chica como que siempre dijeron que tenía eso y crecí con ese como estigma del déficit atencional. Y, y tenía muchos rasgos de eso hasta el día de hoy. Y después yo pasó como un tiempo y empecé a tener como ciertos quiebres y tomé terapia. Y ahí estuve con una terapeuta, psicóloga, y ella me mandó a hacer como estos exámenes para el tema del autismo, porque había muchas cosas que a mí me costaba como interpretar, como de la realidad, y el tema de ser como muy literal con las cosas, y el tema de ser dispersa, de no poder enfocarme en algo o obsesionarme con algo, y el burnout, el shutdown, todas esas cosas. Y claro, entonces, como hablando de ese tema de la empatía, a mí me pasaba mucho que me decían que era poco empática, pero era porque yo siempre cuando alguien me contaba algo, y yo para poder empatizar con esa persona, yo le contaba una experiencia que me había pasado a mí. Entonces decía así como, ah, sí, a mí igual se me murió mi perrito, así que sí, qué triste y eso. Y era como, oye, no nada que ver, o sea, te estoy contando claro, mi pena. claro. Y yo así como, pero era la forma de poder como nivelar y Claro, empatizar con la otra persona el dolor que tenía. Entonces ahí me explicaron que claro, era por eso, porque uno como para poder empatizar, como a veces busca como algún contexto o alguna situación muy parecida y para poder como decirle a la otra persona, oh, mira, yo también viví esto así, pero de tal manera y de esa manera empatizo contigo. Tal vez no te voy a dar un abrazo o no te voy a como a limpiar las lágrimas, pero empatizo contigo porque me pasó lo mismo. Eso. perfecto. Pilar, primero que todo le quiero agradecer la confianza también y el espacio que nos da de poder conocer esto en primera persona, porque ahí, ¿cierto? Todo tiene mucho más sentido y le agradezco mucho eso. Claro, la forma es la distinta, ¿cierto? Es muy concordante con lo que vamos a ver justamente ahora y vamos a hacer, sí, lo que dijo Pilar tiene toda la razón, pero ahí poniéndole rostro a Pilar es mucho más fácil. Soledad nos dice, no creo que falte empatía, falta más información y todo va evolucionando. Perfecto. Eso es justamente lo que se nos pide, ¿cierto? Como precursores de quienes vamos tratando de educar generaciones o siendo ejemplo también de respeto. En ocasiones se tiene la percepción de que las personas autistas tienen dificultades para ponerse en el lugar de otro, tal como conversábamos, en solidarizarse y tener empatía por el resto. Pero no es así, las personas autistas pueden llegar a ser empáticas, solo que para llegar a hacerlo se aplica algún tipo de estrategia, ¿bien? Tal como lo dijo nuestra compañera Pilar, ¿bien? Entonces, pueden llegar a ser empáticas. Las diferencias se deben a qué? A su sinceridad, tal también como nos dijo Pilar.
siempre van con la verdad por delante, no significa, ¿cierto?, que los demás no lo sean, pero acá no es una opción. Entonces, ¿qué sucede? La literalidad, la frontalidad incluso puede llevar a aislarse, ¿cierto?, de los demás, porque, ¿cómo me dice esto, ¿cierto? Pero es la verdad, o sea, en términos bastante concretos, es algo que puede resultar fuerte o frío, pero en realidad las personas autistas simplemente dicen las cosas tal cual son, en términos exactamente literales, tanto en forma como en fondo. No hay ironía o sarcasmo dentro de lo que se dice, por lo tanto, eh, a diferencia, ¿cierto?, en general de la población neurotípica, que sí entiende el sarcasmo incluso como una línea humorística, como el humor negro, decimos nosotros, acá no. No podemos usar ni metáfora, ni sarcasmo, ni preámbulo, ¿cierto? Porque no sería una estrategia adecuada, ya que la literalidad es la que la lleva, por decirlo así, en este tipo de interacciones. Y por tanto, ¿cierto? Las demostraciones afectivas, como en la generalidad existe un contacto físico y nosotros le decimos cariño, ¿cierto? Es probable, ¿cierto?, que las personas eh, que sean autistas lo reciban, ¿cierto?, de una forma como un estímulo demasiado intenso, justamente ya que su capacidad sensorial o el procesamiento sensorial va a ser más rápido o más vertiginoso que los neurotípicos, por lo tanto, ese roce físico podría causar claramente una descompensación que es mejor no abordar si no tenemos las herramientas y también la información necesaria y completa para poder abordar algún tipo de situación en particular. Profe dice, peleé con mucha gente por los mensajes, interpretarlos literal. Sí, Pilar nos dice, claro, haber peleado con mucha gente, imagínese que alguien le diga algo y Pilar llega y responde y es totalmente así como alguien puede decir, pero ¿cómo que desubicado lo que dijo? Pero en realidad no es falta de empatía, ¿cierto? Como dijo también Soledad, es falta de conocimiento. Profe, mi hija es muy sincera y no es. Entonces está muy bien educada nomás por usted ahí, María Angélica. Eso también puede ser claramente una característica bien evolucionada también de lo que usted está haciendo, el modelaje que tenga también su hija. Importante, tal como decía nuestras compañeras, todos los niños y todas las personas aprendemos del ejemplo, aprendemos mirando, para bien o para mal. Las personas autistas, importante, demuestran de muchas formas que el resto de la gente les importa. Entonces aquí, claro, no es, quizás a nosotros nos falta un poco de empatía, ¿no? De pensar de que todas las demostraciones afectivas tienen que ser de una forma, pero también existen otras. Es lo que tradicionalmente no se hace. Entonces tampoco podemos decir, oh, es autista, o es neurodivergente, simplemente porque haga cosas distintas. También nosotros tenemos que pensar qué es lo que tradicionalmente está aceptado, qué es lo que es bueno y que si esa tradición en realidad es importante o no. Por ejemplo, ahora se cuestiona bastante si yo tengo que saludar o no con un beso en la mejilla cada vez que yo llegue o despedirme con un beso en la mejilla en un grupo social cada vez que me vaya. Quizás a muchos de nosotros nos criaron así y nos dijeron sin pelar los bobas, ¿no? Porque es lo que ellos les enseñaron como educación, saludarlos a todos uno por uno, ¿cierto? Y un besito. ¿Qué pasa si sucede que a mí no me gusta nomás que no me den un besito? ¿Estaré yo siendo poco empática o la verdad es que estamos alineándonos con una educación mucho más respetuosa respecto del contacto físico, por ejemplo? Es importante que nos cuestionemos también esas formas. Profesora, Isabel, con respecto a eso, yo tengo una amiga que es norteamericana y que a ella le llamó muchísimo la atención vernos que nos saludábamos de beso con alguien que no conocíamos. Y ella me decía, yo a mi ¿cierto? abuela y a Debe mi mamá serlo. Eso. solamente saludo de beso. Y es como a las demás personas, por ejemplo, si ella era más formal, era saludarlo de mano. Y a una persona que recién se contactaba, digamos, cuando se presentaban con un amigo, no sé, era como un saludo como hola, pero no había ningún contacto físico. Entonces, a veces normalizamos por la Eso. cultura cosas Mm, que son de verdad que invasivas y que en la pandemia aprendimos
quizás como a tener Que no era necesario. cuidado. Sí, y a tener cuidado, pero también no hay que caer en esa como distanciamiento o ser como Claro, muy poco amable, digamos, sino que yo creo que depende de la situación, pero lo que sí ahora no se normaliza es a un niño obligarlo a saludar a alguien de beso. eso. O sea, eso está más que claro que no se puede obligar a los niños Y a esta mayor edad. generación, que bueno que usted lo menciona, Isabel, porque esta generación que ya va a terapia, ¿cierto? Que reconoce que existe el mundo de la psicología, nos hace avanzar en esos términos, ¿cierto? Y gracias a estas nuevas tendencias es que, claro, somos respetuosos de quienes existe un rechazo quizás y es importante resguardar esa señal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Es justamente cada uno hacer lo que se entiende por una forma respetuosa, pero también cómoda respecto de la personalidad de cada uno de nosotros también. Y en eso tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Es una deuda que va siendo pendiente, pero que ya se va abriendo camino, eso es importante. Y por lo mismo nosotros no podemos caer en ser neurotípicos también en nuestra forma de pensar. O sea, si un niño que es autista no abraza a nadie, no significa que no demuestre afecto. Si a lo mejor va a entregarle, le va a entregar una botellita con agua al otro compañero, eso ya va a ser una demostración de afecto porque en su condición eso va a significar bastante. Entonces, ¿qué nos implica esto también? Un desafío de observación, de que finalmente podemos saber mucho en el papel, pero todo esto se va a poner en práctica a la hora que nosotros pongamos atención y observemos el comportamiento que tienen también quienes nos rodean y tienen esta condición, justamente porque de eso va a depender también cuán eh, importante es este refuerzo en la vinculación, en el respeto, en el feedback que se tenga. Eso va a ser netamente dado por la característica que vaya teniendo, ¿cierto? El desarrollo de esta persona. Entonces, es súper importante observar, observar. Importante también que para que este escenario suceda, tienen que sentirse queridos. Se dice también parte de todo lo que se habla, ¿cierto? De esta sensibilidad, también puede asociarse a que generalmente van a vincularse con pocas personas. Y estas personas en general van a ser quienes se han ganado de algún modo ese lugar en sus vidas. ¿Bien? Es como bien meritocrático. Ahí Pilar me puede ayudar un poco en eso, pero en general las personas que tienen esta condición necesitan adaptarse a un entorno que les brinde seguridad, confianza, y eso va a ir modificando eh, o instaurando una modalidad de afecto, ¿ya? Y nosotros podemos entender que es una comunicación de cariño o va a facilitar este desarrollo social, pero implica, ¿cierto? Un 50 y 50, un esfuerzo de quien está fuera de la condición y quien está en la condición. ¿Bien? Bien. Entonces todo esto lo cerramos con, ¿qué son las habilidades sociales entonces de las que hemos hablado? Y para términos concretos y de evaluación, ¿cierto? Vamos a entender y vamos a definir como habilidades sociales a todo el conjunto de capacidades que permiten dar una respuesta adecuada al entorno y a relacionarnos de mejor manera, ¿cierto? Con esas personas que están insertas en ese. Entonces, finalmente, en términos más concretos, porque esa es como la respuesta de la prueba, ¿no? ¿Qué es una habilidad social? Es Son todas las condiciones o la capacidad que yo voy desarrollando a medida que voy creciendo y como ser humano, de poder ir adaptándome de una manera aceptable, ¿cierto?, ante mi entorno, pero ante mi entorno social. Y esto implica las relaciones con las demás personas que están en este entorno. Por eso digo que es un esfuerzo de 50 y 50. No todo el esfuerzo lo puede dar una persona, por ejemplo, en condición TEA, y el entorno dar desproporcionadamente otro porcentaje con tal de que no sea equilibrado. Necesitamos nosotros ponernos a la par de la condición para entenderla y la condición también poner de su parte, ¿cierto? Para que eh, este circuito de la habilidad
se vaya haciendo funcional y permita justamente a las personas que tienen una condición poder desenvolverse como cualquier persona en la sociedad, sin que esta condición sea una dificultad que no les permita, por ejemplo, estudiar, porque eso hoy en día es bastante alejado de la realidad. Nosotros podemos ver personas que tienen profesiones y que tienen TEA, ¿cierto? Y que eso no tiene nada que ver con la forma en que se desenvuelven profesionalmente. Incluso hay muchas personas que ni siquiera saben los demás que tienen esta condición, justamente porque aprendió la habilidad social y de desarrollarla, ¿cierto? Tal como nos decían nuestras compañeras, de la mejor manera posible, de acuerdo a la edad, a la experiencia, al contexto, etcétera, etcétera. Entonces, algunas recomendaciones que nosotros debiésemos proponernos en términos educativos para empezar a trabajar estas habilidades sociales. Por ejemplo, trabajar siempre, en habilidades que son más bien básicas o responden a nombre de hábitos, como por ejemplo, potenciar siempre el saludo y la despedida. Y las formas, obviamente, respetuosas para esas dos circunstancias, tal como lo conversábamos recién con Isabel. Establecer, por ejemplo, un panel visual de normas que sean sociales en la casa, en función a una rutina, en el colegio, con tal de que la rutina de pensamiento, la rutina nos vaya ayudando, rutina de hábitos, nos vaya ayudando a establecer una norma social. En esta sala, no sacamos el sombrero, por ejemplo, cuando alguien está, no sé. Esas normas que podríamos establecer. Importante en la casa, en el colegio, en contextos, con tal de ir garantizando de que es un funcionamiento que está bien, que es adecuado, aceptado y respetuoso. Crear situaciones en las que se propicie una interacción o una socialización guiada, por ejemplo, alguna salida pedagógica, si vamos a una cafetería o si vamos a jugar, tratar de generar algún tipo de interacción con este tipo de estudiantes para que de a poquito, ¿cierto?, se vayan integrando y no estén siempre jugando solitos. Utilizar estrategias como el role-playing para crear situaciones en las que día a día puedan ir justamente acercándose. No utilizar eh, independiente de la forma que nos toque trabajar con este tipo de estudiantes. Tratar de generar alguna situación, como ya dijimos anteriormente, de interacción con otras personas, pero en un ambiente que sea de aprendizaje, pero también de juego, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, también en la generalidad ir propiciando ambientes que sean tranquilos para trabajar. Sabemos que nuestros niños TEA en general tienen bastante sensibilidad auditiva, ¿cierto? Entonces, tratemos de generar ambientes que sean tranquilos, que sean a lo mejor más silenciosos, tratemos de ponernos algunas metas con eso, no nos va a hacer mal, ¿cierto? Y también nosotros vamos dando de nuestra parte para ir generando mejores condiciones al final que nos van a hacer bien a todos. Ya, Cari, vaya tranquilo. Un abrazo también para usted. Anticipar de forma clara las actividades a realizar, sabiendo que nosotros vamos a tener niños que son concretos, literales, nosotros no podemos andar con ambigüedades. Entonces tenemos que ser muy claros, muy correctos, muy concretos y utilizar, ojo con esto, las palabras adecuadas, exactas, precisas, ni más ni menos. Las actividades, los juegos obviamente tienen que estar adaptados para la edad, para los intereses, los niveles de comprensión que tengan los estudiantes, porque claramente si usted no logra llamar la atención de un estudiante que tenga una condición TEA, se va a aburrir, ¿no? Como cualquier otro niño, pero probablemente en este ejercicio de la condición pueda provocar una disrupción de la clase y que usted tienda a decir, ah, se desordenó, fue desordenado. En realidad lo que pasó fue que se aburrió porque no había nada interesante que hacer para él. Y en esta estructura, ¿cierto? Nosotros también tenemos que pensar que ya siempre debemos tener pensados cuáles son los lugares,
las formas, las estrategias, los espacios que también están apropiados y condicionados para nuestros estudiantes. No podemos pensar, por ejemplo, de que ahora no vamos a tener niños usando audífonos en los colegios, ¿cierto? O niños que van a tener que retirarse de un acto o de un aniversario porque está todo tremendamente fuerte, ¿cierto? Y va- eh, vayan a tener que llevárselo a una sala de contención donde haya tranquilidad y silencio. Eso quiere decir que ahí también hay un esfuerzo, ¿cierto?, por el entorno de adaptarse a la condición. Tenemos que ser ahí sí más empáticos. Ahora, por ejemplo, hay algunos buses interprovinciales que cuentan con los audífonos, ¿cierto?, para poder aislar un poco el ruido ambiente, ¿cierto?, y algunas situaciones o que regulan algunas descompensaciones que pueden producirse arriba de un bus. Pero estamos a años luz todavía de seguir trabajando en estos equilibrios. Ahora ya no es mal visto, ¿cierto?, que un estudiante pida retirarse de un acto en donde esté la música muy fuerte, porque se va a entender que es por su bienestar mental y eso no va a implicar que esté desobedeciendo, desacatando las normas del establecimiento. Bien, Patricia, un abrazo grande. Gracias por participar de la clase de hoy también. Entonces, es importante también que todas las actividades que nosotros vayamos preparando, insisto, del modo que nos toque trabajar en algún momento de nuestra vida laboral con estudiantes con esta condición, tienen que ser complementadas con diferentes tipos de estímulos, con tal de que idealmente puedan generar distintos tipos de emociones y así vamos practicando también. Esto es un tremendo desafío porque implica que no solamente vamos a poder llevarles la información y los estímulos, por ejemplo, a través de una película. La idea es que podamos generar de ver algo, de hacer algo, de escuchar algo, y eso es para todos, no solo para los estudiantes que tengan esta condición. Bien, ¿cuáles son entonces ahora, hablando en forma súper precisa y lo último que vemos en el día de hoy, cuáles son las necesidades de apoyo entonces cuando existe un diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico de la condición, ya por un especialista, ya lo sabemos, respecto del espectro autista. Entonces existen las categorías dimensionales y en estas categorías dimensionales nosotros los podemos graduar, tal como su nombre lo dice, en grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 necesita ayuda. ¿En qué? En la comunicación social. Entonces, ¿qué sucede? Sin apoyo en el lugar in situ, aunque presenta algunas alteraciones significativas en el área de la comunicación social, necesita un apoyo en el lugar. ¿Bien? Pero también necesita algún apoyo en el comportamiento y en las repeticiones que se haga de la conducta. ¿Qué sucede en este caso, en el grado 1? Existe una interferencia que es importante en el contexto que se percibe o percibe un estudiante. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, brindar el tipo de ayuda justamente para que el contexto signifique lo que se está tratando de dar a conocer y no otra cosa. Por eso que el apoyo tiene que ser en el momento. El grado 2 en este caso es que necesita una ayuda notable. En comunicación social, porque existe un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas y atípicas. Es decir, eh, el grado 2, la comunicación con los otros necesita bastante ayuda. ¿Qué sucede con los comportamientos? Interfieren frecuentemente porque está relacionado con la inflexibilidad. Puede ser que si esto no se trabaje, ¿cierto?, nos pueda conducir a un problema de que estos estudiantes puedan ser el día de mañana muy inflexibles, que no podamos, ¿cierto?, ahí negociar ciertas cosas. Y también hay que trabajar la descompensación que se puede dar con el cambio de foco. ¿Qué sucede? Que es muy probable que los estudiantes que tengan esta condición
Cuando le cambiamos las reglas o le cambiamos alguna posición de algo, puede incluso hasta descompensarse, ¿cierto? Porque su estructura mental no permite hacer modificaciones. Entonces, aquí es importante trabajar eso porque eso va a ayudar también a mejorar y nivelar sus niveles de frustración. Y en grado 3, ayuda muy notable, pero a diferencia del anterior, comunicacionalmente, es decir, en forma social, va a ser mínima la ayuda. Donde sí hay que apoyar bastante es en el comportamiento justamente restrictivo o repetitivo, porque existe una marcada interferencia en la vida diaria, si les complica, ¿cierto? O les va a frenar su productividad en el día. La inflexibilidad nuevamente, la dificultad del cambio del foco de atención. Eso puede desequilibrar cualquier actividad de clase, ¿cierto? Y eso va a implicar que tengamos que acudir a algún especialista que pueda hacer contención, como un terapeuta ocupacional, como hablábamos en las primeras dos instancias. Alguien que esté en condiciones, puede ser el psicólogo, la carga de convivencia, que esté capacitado para poder acudir a una desregulación en este caso. ¿Bien? Entonces, eh, nosotros vamos a conocer esto como la crisis por sobrecarga sensorial, y esto implica justamente poder llevar a cabo nuestra capacidad de observación. Nosotros cuando ya vamos conociendo a los estudiantes con los que los relacionamos o personas que son neurodivergentes, vamos conociendo cuál es su punto, por decirlo así. Entonces, es importantísimo, gracias a este diagnóstico y a la observación, identificar qué es lo que detona la desregulación, pero también, ojo, identificar qué lo elimina. Entonces, a lo mejor sí, tenemos una desregulación porque a los estudiantes escuchan que se revienta un globo y este estudiante se va a desregular, pero ya sabemos cómo eliminarlo, ¿no? Entonces, podemos hacer que en nuestra sala la utilización de globos sea, bueno, y ahí establecemos una norma. Bajar o eliminar otros estímulos, eso lo podemos hacer diariamente. Saber cuál es la luz, cuál es el ruido, el aroma, la textura que podría causar una desregulación o viceversa. Propender a la persona que se encuentre en un espacio seguro. Nosotros somos garantes, ¿cierto?, de la seguridad de nuestros estudiantes para que todos se sientan en un entorno que les permita desarrollarse de la manera más normal posible. Darle tiempo. Por eso que existen las adecuaciones curriculares. Es decir, podemos dar para este tipo de estudiantes que tienen esta condición un tiempo distinto para realizar la actividad y eso se llama adecuación curricular de acceso. Entonces, nosotros en educación podemos dar más tiempo, podemos dar una privacidad distinta, es decir, si un estudiante no puede dar una exposición oral a 30 estudiantes, quizás lo puede dar a la profesora y a un asistente. Y va a ser igual de valioso y en primera instancia va a ayudar, ¿cierto?, a ir acercando esta forma de exposición, siempre que estemos trabajando en una zona de seguridad, ¿cierto?, sobre todo en el resguardo de la convivencia. Dar el espacio que se necesita, acompañar muchas veces, y esto tenemos que ir siempre sabiéndolo, muchas veces en silencio. El acompañamiento físico más que el que te pasa, ¿cierto? El tacto profundo, es decir, nosotros tenemos que tener herramientas de regulación que pueden estar aprobadas por la institución, existen pelotas, también existen mantitas, eh, cualquier tipo de contención que pueda, en el fondo, como apretar, va a ser bueno, pero eso va a depender de cada condición también. Y saber cuándo, justamente, porque no siempre lo podemos hacer. No tocar su cara, no secar lágrimas, no hablar, no ofrecer agua, no qué te pasa, como lo dijimos, no tratar de ahondar, porque eso solamente va a incrementar una crisis, ¿ya? Y por eso tenemos que estar súper atentos al lenguaje corporal que cada persona tenga y esto finalmente, sí o no, nos sirve a todos porque todos, yo creo que eh, a todos nos puede causar algún tipo de incomodidad, una luz, un ruido, un aroma, detonar algo y explotar. La verdad es que estas son habilidades de respeto que tenemos que ir, ¿cierto? Desarrollando y que vamos desarrollando por el solo hecho de
establecernos y vivir en una sociedad. ¿Bien? Aquí, estimadísimos y estimadísimas, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Eh, Profesora, hay una frase que dicen que cuando uno comprende se alivia. Entonces yo creo que toda esta información que hemos ido recibiendo, hemos ido como entendiendo muchas de las conductas de algunas personas con las que nos relacionamos y obviamente, como decía usted, la observación, porque eso pasa en el fondo con nuestros entornos naturales, nuestra familia. Sabemos, por ejemplo, yo soy mamá de dos hijas y según yo las creí iguales, pero son dos personas distintas y ellas necesitan de distintas formas mi atención, mis cuidados y eso. Entonces, de verdad que uno va aprendiendo a poder cuidar a las personas que queremos y a conocerlas. Y tal como dice usted, el cariño para una persona puede ser de una forma que se expresa y otra de otra. Pero no significa que no quiera, sino que es su forma de relacionarse distinta. Y más con los Correctísimo. niños, mayor aún, o sea, hay que estar como más atento a esas necesidades especiales que tienen algunos de estos niños. Maravilloso, le agradezco muchísimo. Además que usted ha sido una tremenda fuente de feedback hoy día, así que Isabel, muchas gracias por esa reflexión también. Idealmente hacia eso tenemos que llegar y apuntar, ¿cierto? A crecer. De eso se trata. Bien, y ya para ir terminando la sesión de hoy, ¿no? Bien, es importante saber también cómo vamos avanzando, con qué nos vamos, con qué nos quedamos, ¿cierto? Justamente porque ya hemos conversado que es importante el feedback que vayamos teniendo y en la medida de que vayamos reconociendo ciertas aristas importantes de lo que vayamos conversando, eh, todo lo que vayamos viendo después en nuestras evaluaciones va a tomar mucho más sentido porque el estar en clase siempre, siempre nos va a enriquecer de alguna manera. Entonces, necesito, en forma así voluntaria, como me gusta a mí, al menos dos personas que puedan responder como gusten, eh, algo muy pequeñito en una frase o una palabra. Antes pensaba y ahora pienso. Antes pensaba, antes de llegar a esta clase pensaba una cosa y ahora me voy de la clase y pienso esta otra cosa, aunque sea una cosita que haya aprendido de nuevo en la clase que hoy tuvimos, en este tercer encuentro. Queda abierto este espacio entonces. A ver, ¿quién nos puede responder en una frase, una palabra, una oración? Antes pensaba y ahora pienso. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? A ver, Pilar, y dice, antes pensaba que sobre reaccionar a un estímulo era de verdad ser malcriada. Muy bien. ¿Y ahora qué piensa Pilar? A ver, ¿quién más nos responde por el chat o con el micrófono como guste? Profe, Matías, yo antes de la clase pensaba que el autismo era una enfermedad, pues ahora sé que no lo es. perfecto. Muchas gracias, Matías, por participar. Pilar nos dice, ahora entiendo que es parte de la diversidad. Maravilloso. Igual que nuestro compañero Matías. Nos queda, ¿quién más? ¿Quién más dijo yo? Alejandra, antes pensaba que no era tan importante el tema del autismo, pero ahora pienso que debe ser capacitación para todos. Es muy, muy importante. Charo nos dice que tratar con una persona neurodivergente era muy complicado y ahora me doy cuenta, ¿cierto? Que
de lo que sentía, así es solo por falta de información. Maravilloso que ustedes son tan adelantadísimos. Muy bien, qué lindo leerlos, escucharlos. Les agradezco muchísimo la participación. Espero que haya sido un, un espacio agradable para ustedes, tal como lo es para mí. Así que todo esto queda grabado. Sé que muchos de ustedes tienen otras cosas también que hacer, ¿cierto? Lo importante es que esto sea enriquecedor para todos nosotros. Soledad nos dice, antes prejuicios del que pensaba del autismo, ahora conocimiento para ayudar. Perfecto, maravilloso. Nos deja entonces con una tremenda misión a todos. Muchas gracias a todos quienes participaron. Un gusto, como siempre, verlos. Gracias a usted, Pilar. Marcia Sáez antes pensaba que ciertas actitudes de los niños eran de caprichosos. Bien, qué bueno que esto nos vaya ayudando a ampliar también el conocimiento. Gracias a usted, Gabriela. Que tengan muy buenas noches. Vamos a descansar, lo merecemos. Buenas noches. Chao, chao, hasta pronto. Gracias a ustedes. Chao, Nancy. Chao, Soledad. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas Chao, noches, profe. Isabel. Chao, buenas noches. Chao, Nancy. Chao, Chao, profe. Paulita, que tengan buenas noches. Chao, chao. Descansen. Chao, Karen. Gracias. Ya. Gracias a usted, Isabel. Buenas noches. Simpática la profe, me cae bien. Me cae muy bien.